Buenas tardes a todos y todas. Bueno, continuamos con el estudio del libro del texto, en el capítulo 15, sección 10 o subtítulo 10, y la hora de renacer. Estuvimos viendo una parte la semana pasada, los primeros 6 párrafos. Esto lo encontramos en la edición antigua, en la página 359 empieza, pero realmente donde quedamos fue en la página 361 para dar continuidad con el párrafo 7. Y en la edición nueva inicia la hora del renacer en la página 367, pero el párrafo 7 lo encontramos en la página 369. No olvidemos de que esta es una transmisión que hacemos a través de la plataforma Amor que Sana, y pues es la plataforma que nos ha facilitado realizar todos los miércoles por la tarde esta sesión de estudio del libro de ejercicios, a la cual le agradecemos, y quienes puedan contribuir al mantenimiento de la plataforma, por favor también háganlo de corazón para que este espacio se pueda mantener. No solamente la de los miércoles, es toda la semana que nos ofrecen espacios de distinta índole, como el que estábamos comentando ahora de los sábados, cada 15 días de psicoterapia, de un curso de milagros, pero hay muchas otras eh, programas, maestros de un curso de milagros o de tradiciones cercanas a un curso de milagros, en la que se está transmitiendo la enseñanza. Así que quienes puedan, de todo corazón, y tengan la posibilidad de apoyar la plataforma, bienvenidos sean y se les agradece de anticipado. Bueno, voy a hacer un breve resumen de los 6 primeros párrafos que vimos de esta sesión para que nos sincronicemos y continuemos con el estudio a partir del párrafo 7. Este subtítulo 10, la hora del renacer, como el 11, con el que termina este capítulo 15, están relacionados con la Navidad. Todo parece indicar que Jesús se lo dictó a Helen Schumann en época de Navidad. Así que va a introducir una serie de temas como la hora de Cristo o el propósito de su nacimiento. En términos generales y en términos particulares, pues va a ser mucho énfasis en el tema del sacrificio. En términos concretos, ¿qué nos ha planteado? Que nosotros, mientras nosotros estemos en el tiempo, tenemos el poder de demorar la perfecta unión que existe entre el Padre y el Hijo. O sea, mientras nosotros creamos en el tiempo y permanezcamos en el tiempo, vamos a demorar el regreso a nuestro hogar eterno. Vamos a demorar nuestro retorno a Dios. Es eso lo que nos está diciendo. Pero pues mientras creemos en el tiempo, pues vamos a firmar el tiempo y el mundo, ¿no? Y nos dice que eso es así por la atracción de la culpabilidad, o sea, la atracción que ejerce la culpabilidad sobre nosotros, que es otra manera de decir la atracción que ejerce el ego sobre nosotros en este mundo, pues va a hacer que nos demoremos en el retorno a Dios. Y nos va a hacer un contraste entre la eternidad y el tiempo. Nos dice que que en la eternidad ni el tiempo ni las estaciones del año tienen significado alguno. Nosotros, como recordemos de que este curso se dictó en Estados Unidos, donde se marcan las 4 estaciones, igual que en el hemisferio sur. En el trópico, pues no se marcan tanto. Pues en la estación de invierno es la Navidad, ¿no? Obviamente que para los de del sur, para los del hemisferio sur, la Navidad les cae en verano. Entonces, en la estación de invierno en el norte es la Navidad. Por eso, pero dice que eso, ni el tiempo ni las estaciones tienen significado alguno en la eternidad, ¿no? Y pues, obviamente, porque el tiempo y las estaciones y todo el mundo no tiene significado, es ilusorio. Pero a partir de esa afirmación metafísica de que en la eternidad no tiene significado el tiempo y ni las estaciones, nos va a plantear que el Espíritu Santo va a reinterpretar el tiempo diferente a como lo hace el ego.
y por lo tanto, para el Espíritu Santo, el tiempo es un recurso de enseñanza. Y entonces nos dice Jesús que deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. O sea, no está hablando de mi nacimiento, el de Jesús, sino nuestro nacimiento. Y esto es simbólico, porque es el renacimiento de nuestra mente, el redespertar de nuestra mente a lo que Jesús está refiriendo, y no al nacimiento, pues, físico del Jesús histórico de hace 2000 años. Bueno. Entonces nos va a decir que celebramos la hora de Cristo. Esa hora de Cristo se está refiriendo más que todo a la Navidad, ¿no? Entonces celebramos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados. O sea, la hora de Cristo tiene un significado para nosotros en la medida que lo hagamos juntos, que nos unamos a Cristo. Y eso en ese sentido tiene significado, ¿no? Y luego nos va a decir, nos va a correlacionar el instante santo, que es el tema de todo el capítulo 15, con la obra de Cristo. El instante santo es verdaderamente la obra de Cristo. O sea, la obra de Cristo, el momento de Cristo, el instante de Cristo es igual al instante santo. En ese momento en que nos aquietamos, entramos en silencio, nos reconocemos como el Hijo de Dios, renunciamos a los juicios y nos comunicamos, ya sea con Cristo, con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios o con nuestros hermanos. Es la perfecta comunicación, un momento donde no hay pasado ni futuro, solamente la hora y el presente, y ahí establecemos la perfecta comunicación. Y también es el instante perfecto para perdonar. Y nos hace esa equivalencia. El instante santo es igual a la hora de Cristo o viceversa. Así que ese es un regalo que yo le ofrezco a Jesús y Jesús también nos lo ofrece a nosotros, ¿no? ¿Qué más nos dice? Habla de la importancia que estemos unidos, o sea, nosotros y Jesús debemos estar unidos. Y nos dice una afirmación que es muy sustancial. Cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, o sea, cuando yo esté dispuesto a reconocer que mi relación con Jesús es real, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre mí. O sea, en el momento en que yo establezca una verdadera relación de amor, de paz, de alegría con Jesús, una verdadera relación día a día, en ese momento la culpa desaparece en mí y ya no tiene ninguna atracción sobre mí. El ego ya no me atrae más, ¿no? Pues en nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. O sea, si yo me uno verdaderamente con Jesús, en ese momento estoy aceptando a todos mis hermanos. Y nos dice una afirmación que tiene que ver con la fecha de este texto. Nací con un solo propósito, de dar el regalo de la unión. O sea, nos está diciendo, yo nací hace 2000 años con un propósito. Y es dar el regalo de la unión, de unir mi mente con la de todos mis hermanos y con Dios, ¿no? Y dámelo a mí, o sea, también dame a mí el regalo de la unión, nos dice, para que así puedas disponer de él. O sea, si yo le doy a Jesús el regalo de la unión, yo dispongo de él porque es la ley del dar y recibir, ¿no? Y en ese sentido, la obra de Cristo es un regalo de libertad que yo me doy a mí mismo, pero también se lo doy al mundo. Luego nos dice otra afirmación que es muy importante. Lo que no es amor es siempre miedo y nada más que miedo. Y esto es muy importante porque ese es la columna vertebral de la verdad en el curso de milagros. Solamente la verdad es amor y nada más que amor. Y lo que no es amor es miedo, es culpa, es carencia, es enfermedad, es conflicto. Lo que no es amor necesariamente le pertenece al ámbito del ego. Y lo que no es amor, entonces lo perdonamos. Perdonamos lo que no es verdad en nosotros, ¿no? Emma nos dice así,
Eso, el miedo se nos atraviesa por la mente por muchas rutas subterráneas que se ocultan en la oscuridad de nuestra mente y que aparecen como formas diferentes. O sea, el miedo se nos puede manifestar de múltiples maneras. Es más, muchos de nosotros manifestamos miedos o fobias diferentes. Alguien tiene miedo de morir ahogado, otro le tiene miedo a las alturas, otro le tiene miedo al fuego, otro a las multitudes, otro le tiene miedo al agua. Bueno, son múltiples maneras en que el miedo se manifiesta. Así que no es necesario que sigamos esas rutas subterráneas y tortuosas del miedo, pero lo que nos pide es que las examinemos cada una de ellas. Cuando nos dice que las examinemos es que las perdonemos. Yo para perdonar tengo que traer a mi conciencia aquello que necesito perdonar, en este caso el miedo. Entonces las examino, ¿no? Y así pues me libero del miedo y hago que el miedo ya no gobierne mi mente, ¿no? Así que también nos dice, cuando estés dispuesto a considerarlas, no como manifestaciones independientes, sino como diferentes expresiones de una misma idea, la cual ya no deseas, todas desaparecerán juntas o al unísono. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo ya llegué a un nivel de comprensión suficiente en el que ya no esté dispuesto a considerar cada manifestación de miedo como una expresión diferente, sino que las considere como parte de una sola gran idea de separación, de miedo y de conflicto, entonces todas ellas van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya he perdonado la idea central que subyace en todas las manifestaciones de miedo que yo pueda experimentar en este mundo. Y luego ya va a entrar en el tema del sacrificio. Y nos va a decir ya en el párrafo 5 que tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. O sea, desde el ego a nosotros nos parece imposible que pueda existir el amor sin sacrificio. Creemos que es sacrificándonos y sacrificando a otros que conquistamos el amor. Ese es el tema de la expiación en la tradición judío-cristiana y es el tema de la expiación en el curso de milagro ya con mayúscula, que es la reinterpretación del sacrificio. Ya no lo consideramos un sacrificio, sino que lo reinterpretamos y consideramos que la expiación con mayúscula que nos enseña el curso es la reinterpretación del error de la separación. Entonces, nos dice, y de lo que es darte cuenta es de lo siguiente, el sacrificio no es amor, sino ataque. O sea, todo pensamiento de sacrificio que alberguemos en nuestra mente, nunca lo podemos interpretar como amor, sino como ataque. Así yo le diga a mis hijos, yo que tanto me sacrifiqué por ti, ¿no? O le decimos a nuestra pareja, eso no es más que un ataque, eso no es amor, ¿no? Solo con que aceptases esta idea, o sea, de que todo sacrificio no es amor, sino ataque, tu miedo al amor desaparecería, ¿no? Recordemos que el arquetipo del sacrificio en la tradición judeocristiana, pero sobre todo en la judía, en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, solamente logramos acceder al perdón de Dios o al amor de Dios y al perdón de nuestros pecados a través del sacrificio, a través de la expiación. Y eso implicaba que un inocente pagara por nuestras culpas. Era la sangre de un inocente quien me iba a purificar de mis culpas, ya sea en el caso de el hijo de Abraham, Isaac, ¿no? O luego la sustitución por un cordero o por otro tipo de animales de los que aparecen pues como parte del
sacrificio en el Antiguo Testamento. Hasta la idea que necesitamos sacrificar a Jesús para salvarnos, ¿no? Que es una idea horrorosa. Yo necesito matar al amor para acceder al amor, ¿no? Así que una vez que se ha eliminado la idea del sacrificio, ya no podrá seguir habiendo culpabilidad, pues si hay sacrificio, alguien siempre tiene que pagar para que otro gane. Esa es, digamos, la naturaleza del sacrificio. Alguien tiene que pagar para que otro gane. En ese caso, pues si se hubiera consumado pues el sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham en el Antiguo Testamento, pues Isaac tenía que pagar para que Abraham se pudiera salvar a través del sacrificio de su hijo, o el cordero, o en el caso nuestro, creyendo que el sacrificio de Jesús nos iba a salvar, ¿no? Siempre que yo sacrifico a alguien, me estoy sacrificando a mí mismo, pues mi hermano jamás está separado de mí. Bueno, ¿qué más nos está a decir aquí? Que el ego siempre pide descargar la culpa sobre otro, ¿no? Sobre otro, y con eso creemos comprar la paz. Pero pareciera que no soy yo el que voy a pagar, sino otro. Pero siempre soy yo el que voy a pagar las consecuencias, ¿no? Y nos dice que el ego siempre nos va a traicionar, ¿no? Así que, y finaliza ya el párrafo 6 diciéndonos que la culpa es el costo del amor, el cual se paga con miedo. O sea, la culpa es el costo del amor. Si yo le doy la espalda al amor, me voy a sentir culpable. Es lo que sucedió pues con la separación. Supuestamente desobedecí a Dios, desobedecí el amor y fue castigado y por eso arrastro la culpa del pecado original. Y eso se paga con miedo. ¿Por qué? Porque si yo soy culpable, si yo soy pecador, entonces merezco el castigo. Así que el miedo al castigo es lo que subyace tras la culpa. Siempre que hay culpa, hay miedo, necesariamente. Siempre que hay culpa, hay pasado y hay temor al castigo que lo ubicamos en el futuro. Bueno, hasta ahí fue el repaso de los 6 primeros párrafos de lo que vimos la semana pasada. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta antes de continuar con la lectura del párrafo 7. Bueno, ni preguntas ni comentarios. Entonces vámonos con la lectura del párrafo 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 7? Yo leo, Oscar. Adelante. Muchas gracias. Cuán temible pues se ha vuelto Dios para ti, y cuán grande el sacrificio que crees que su amor exige. Pues amar totalmente supondría un sacrificio total. Y de este modo el ego parece exigirte menos que Dios, y de entre ellos consideras al ego el menor de los males. A uno de ellos tal vez le deba temer un poco, pero al otro, a ese hay que destruirlo. Pues consideras que el amor es destructivo y lo único que te preguntas es, ¿quién va a ser destruido, tú u otro? Busca la respuesta a esta pregunta en tus relaciones especiales, en las que en parte parece ser destructor y en parte destruido, aunque incapaz de ser una u otra cosa completamente. Y crees que esto te salva de Dios, cuyo absoluto amor te destruirá completamente. Muchas gracias, Juan. ¿Preguntas o comentarios? ¿Alguna inquietud? Seguimos, Así. seguimos considerando que Dios es
ese ser que vengativo, así es. Y castigador, castigador, y claro, furioso, iracundo, por demás. ¿no? Hay pasajes de la Biblia que hablan de la ira de Dios, de la venganza de Dios, ¿no? Todavía y pedirle a Dios cosas imposibles que no, en la forma, pues no, el Dios no interviene. Mm. Ah, no, Dios nunca interviene, pero nosotros creemos que sí. Sí, De no, ahí por la eso idea le del pedimos, sacrificio para aplacar la ira de Dios o de los dioses. Recordemos que este tema de los sacrificios no es exclusivo de la tradición judía, que nosotros la heredamos en la tradición cristiana, sino que es como un denominador común en los pueblos antiguos. También aquí en el continente americano también se hacían sacrificios humanos, los aztecas, por ejemplo, los mayas, pero también los pueblos europeos y asiáticos también se hacían. Era la manera de ganar el favor de los dioses o contener la ira de los dioses. Eh, recordemos, por ejemplo, en la Ilíada griega, cómo el rey Agamenón, antes de irse para la guerra a Troya, sacrifica a su hija Efigenia para que los dioses lo protejan ¿no? Lo protejan durante la guerra. ¿Ves? O sea, ahí eh, es algo que parece consustancial a nuestro ego en todas las latitudes y en todos los eh, pueblos y en las principales tradiciones. Así que cuando la estamos trabajando aquí, es reinterpretando un poco la parte bíblica, pensémoslo también en un contexto más universal también. O sea, la idea del sacrificio está presente en casi todas las culturas, en todas las tradiciones religiosas. Simplemente cambia de forma. Antiguamente eran sacrificios humanos, luego pasaron a sacrificios de animales y luego hacemos sacrificios simbólicos como la Eucaristía en el caso de la Iglesia Católica. Pero en la tradición hindú, quienes han conocido la tradición hindú, ellos evolucionaron al fuego sagrado, ¿no? Y entonces eh, hacen como un sacrificio ceremonial en el fuego, donde es como su manera de espiar. Entonces depositan en el fuego algo orgánico, cantando mantra y todo, pero depositan en el fuego algo orgánico que represente esas emociones negativas que tú quieres, de las que quieres liberarte, ¿no? Aquello que no es amoroso en ti. O sea, todos los pueblos lo tienen de una u otra manera. La idea es que hay que sacrificar algo o alguien para salvarnos. ¿Alguien más? Muchas gracias, Lucía. Nadie más, entonces repasemos. ¿Cuán temible pues se ha vuelto Dios para ti? Obviamente, si yo me siento culpable y creo que es a través del sacrificio que voy a redimirme la culpa, pues Dios se vuelve temible para mí, el amor se vuelve temible para mí. Y mientras yo le tenga miedo a Dios o mientras yo le tenga miedo al amor, nunca llegará a Dios y nunca llegaré a experimentar el amor. Así que cuán temible pues se ha vuelto Dios para ti y cuán grande el sacrificio que crees que su amor exige, porque nosotros creemos que es Dios el que nos exige el sacrificio. En el Antiguo Testamento nos lo dicen así. Incluso en toda la ceremonia que aparece en el libro de Levíticos, luego de que matan el cordero o el animal que degollen en el altar del templo, luego les trae las vísceras y todas las cosas y la queman y dice que ese olor, ¿no? Es grato al Señor. ¿Ves? Incluso la quema, digamos,
de las vísceras, que también es parte del ritual del sacrificio. Entonces, y cree que eso nos lo está pidiendo Dios. Pues amar totalmente supondría un sacrificio total. Eso es lo que pensamos desde el ego, que si amamos totalmente, estamos haciendo un sacrificio total. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos sacrificando al ego. ¿No? Ahí es el ego el que es sacrificado. Y de este modo el ego parece exigirte menos que Dios. Y de entre ellos consideras el ego el menor de los males. Entonces, como el ego teme desaparecer, si yo renuncio a sacrificios, si yo renuncio al miedo, si yo perdono las culpas, el ego desaparece. Y el ego, pues, no va a desaparecer sin librar sus últimas batallas. Así que pareciera que tuviéramos que escoger entre Dios y el ego, y desde la perspectiva de este mundo muchas veces creemos que el ego es el menor de los dos males, ¿no? Y de ahí la atracción de la culpabilidad, la atracción del ego, que lo que hace es atrasar el regreso nuestro a Dios. A uno de ellos tal vez se le deba temer un poco, pero al otro, a ese hay que destruir. Esa es como la reflexión que hacemos desde el ego. Pues considera que el amor es destructivo y lo único que te preguntas es quién va a ser destruido, tú u otro. Nunca pienso que soy yo. O sea, ¿quién va a ser sacrificado? La pregunta es quién va a ser sacrificado porque yo no. No, esa es como la reflexión que hacemos desde el ego. Busca la respuesta a esta pregunta en tus relaciones especiales. O sea, en las relaciones especiales, que son relaciones conflictivas que nosotros sostenemos desde el ego, pues siempre vamos a buscar sacrificar al otro. Y si el otro se deja, pues lo sacrificamos. O finalmente nos sacrificamos los dos juntos. Pero eso es lo que hacemos en las relaciones especiales. Busca la respuesta a esta pregunta en tus relaciones especiales, en la que en parte parece ser destructor y en parte destruido. O sea, en la relación especial yo soy un destructor de la pareja o de la relación especial que tenga, pero a la vez aparezco que esa persona también me está destruyendo a mí. Y obviamente las relaciones especiales son mutuamente destructivas, aunque incapaz de ser una u otra cosa completamente. Y crees que esto te salva de Dios, o sea, sacrificar a mi hermano, ¿no? Entonces crees que esto te salva de Dios, cuyo absoluto amor te destruiría completamente. ¿A quién destruiría completamente el absoluto amor de Dios? Pues al ego. ¿Y qué va a hacer el ego? Pues defenderse, ¿no? Y tratar de desviar la atención hacia mis hermanos a través de la culpa y el sacrificio. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, ni pregunta ni comentario sobre este párrafo 7. Entonces, ¿quién nos colabora con la lectura del párrafo 8? Yo puedo leer. Adelante. 8. Crees que todo el mundo exige algún sacrificio de ti, pero no te das cuenta de que eres tú el único que exige sacrificios, y únicamente de ti mismo. Exigir sacrificios, no obstante, es algo tan brutal y tan temible que no puedes aceptar dónde se encuentra dicha exigencia. El verdadero costo de no aceptar este hecho ha sido tan grande que antes que mirarlo de frente has preferido renunciar a Dios. Pues si Dios te exigiera un sacrificio total, parecería menos peligroso proyectarlo a Él al exterior y alejarlo de ti, que ser su anfitrión. A Él le atribuiste la tradición del ego e invitaste a éste a ocupar su lugar,
para que te protegiera de él. Y no te das cuenta de que a lo que le abriste las puertas es precisamente a lo que te quiere destruir y lo que exige que te sacrifiques totalmente. Ningún sacrificio parcial puede aplacar a este cruel invitado, pues es un invasor que tan solo aparenta ser bondadoso, pero siempre con vistas a hacer que el sacrificio sea total. Gracias. Muchas gracias. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Para a ver si de pronto en la línea 3, el verdadero costo de frente has preferido renunciar a Dios. A ver si me lo aclara un poquito, si me hace el favor. Con gusto. Tienes que mirarlo dentro de la perspectiva de los dos oraciones anteriores, ¿no? O sea, ¿crees que el mundo te exige algún sacrificio de ti? Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Mi jefe me exige mucho, mis hijos o mi mujer o qué sé yo, o el mundo me exige mucho y me tengo que sacrificar, ¿no? Eso creemos que es alguien externo a mí el que me exige el sacrificio. Pero lo que nos está diciendo Jesús es que no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los únicos que nos exigimos los sacrificios. Y es únicamente en nosotros mismos. Esa es la verdad. El mundo no me está pidiendo ningún sacrificio, porque el mundo es mi propia creación. Entonces, soy yo el que me exijo el sacrificio. Esta es la verdad metafísica, digamos, del tema. No hay un otro, no hay un Dios exigiéndome sacrificios, ni hay un mundo exigiéndome sacrificios. Soy yo mismo a partir de mi propia culpa, de la culpa no sanada, de la culpa no perdonada. Entonces, ya en el segundo párrafo nos dice, exige sacrificio, no obstante, es algo tan brutal y tan temible que no puede aceptar dónde se encuentra dicha exigencia. O sea, exigir sacrificios, obviamente que cualquier sacrificio que yo exija, y obviamente como los sacrificios antiguos son brutales y temibles, ¿no? Pero lo que no nos damos cuenta es de dónde proviene esa exigencia. ¿Por qué? Porque la hemos ocultado y es que proviene de nosotros mismos, de nuestra mente inconsciente. Eso es lo que pasa. Así que pareciera que no somos conscientes de ello. Creemos que es el mundo el que nos exige sacrificios, cuando realmente es nuestra mente culposa la que está buscando el sacrificio. Y no nos damos cuenta que ese es el origen del sacrificio. Así que entramos ahí a la pregunta. El verdadero costo de no aceptar este hecho ha sido tan grande, o sea, no reconocer cuál es el origen de la exigencia del sacrificio, que es en mi mente, que antes que mirarlo. ¿Qué quiere decir que antes que mirarlo? Antes que perdonarlo, ¿no? Que antes de que mirarlo de frente, que es perdonarlo, has preferido renunciar a Dios. O sea, antes de yo perdonar la idea del sacrificio, que es mirarlo de frente, examinarlo de la mano del Espíritu Santo y deshacerlo en mi mente, prefiero renunciar a Dios. Eso es lo que hago desde mi ego. Pues si Dios te exigiera un sacrificio total, parecería menos peligroso proyectarlo a Él al exterior y alejarlo de ti que ser su anfitrión. O sea, en la idea de que si Dios me exige un sacrificio total, es mejor proyectar ese día de sacrificio que supuestamente nos pide Dios hacia el exterior, o sea, sobre el mundo, sobre mis hermanos, y así alejo de mí esa idea del sacrificio
Y lo prefiero hacer en lugar de ser yo el anfitrión de Dios, o sea, en lugar de permitir que Dios habite en mi mente. A él le atribuiste la traición del ego. O sea, yo le adjudico a Dios todas mis tribulaciones, todo mi sufrimiento, todos mis fracasos, todos mis problemas. O sea, se lo atribuyo a Dios y realmente es la traición del ego. Entonces, a él le atribuiste la traición del ego e invitaste a o sea, al ego a ocupar su lugar, o sea, a ocupar el lugar de Dios, para que te protegiera de él, o sea, de Dios. Y no te das cuenta de que, de que a lo que le abriste las puertas es precisamente a lo que quiere destruir, a lo que te quiere destruir. Y lo que exige que te sacrifiques totalmente. O sea, yo le adjudico a Dios la exigencia del sacrificio cuando realmente es el ego, y entonces le pido al ego que ocupe el lugar de Dios y de esa manera creo que me protejo de Dios. Y no me doy cuenta de que lo que hago con eso es abrir las puertas en mi mente al ego, que es quien realmente me quiere destruir y quien realmente me exige que me sacrifique totalmente. O sea, hemos invertido la realidad y por lo tanto le adjudicamos al ego los atributos del Dios y a Dios los atributos del ego. Y concluye diciendo que ningún sacrificio parcial puede aplacar a este cruel invitado. O sea, ningún sacrificio parcial que yo haga puede aplacar al ego, pues es un invasor que tan solo aparenta ser bondadoso, pero siempre con vistas a hacer que el sacrificio sea total, ¿no? Así que ese es el ego, ¿no? Ese es el ego, o, 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 ¿ok? O parodiando el título de un libro famoso de Donald Trump sobre negociación, que dice, nunca es suficiente, o sea, nunca estoy satisfecho de lo que le saque al otro en una negociación. Es eso. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o Oscar, comentario? sí, yo, permiso. Adelante, Lía. Digo que por ahí con un ejemplo es un poco más fácil de entender este tema del sacrificio que es tan controvertido, que está tan instalado en la cultura judío-cristiana, ¿no? La pregunta es porque uno acá dice que parece que Dios nos exige sacrificios, si bien dice Jesús que es uno mismo que se exige sacrificios, ¿no? Y uno podía preguntarse, porque seguramente todos en nuestra vida tenemos ejemplos, ¿por qué o para qué hicimos lo que hicimos en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué hicimos trabajos que no nos gustaban? ¿Por qué dejamos de hacer lo que nos gustaba en pos de la familia? ¿Por qué sometimos al cuerpo a trabajos forzados? ¿Para qué? Ahí está la respuesta, si lo hicimos con un propósito, para buscar amor, para obtener dinero, reconocimiento, fama. Es decir, ahí queda clarísimo un ejemplo que nadie nos pidió ese sacrificio, salvo nosotros mismos, desde la creencia en la carencia, en la insuficiencia, y que había que conseguir afuera, a través del sacrificio, lo que no tenemos. Esto o sea, yo lo veo ahora, ¿no? Lo veo simple, después de haberme sacrificado mucho en mi vida. Creo que uno va aprendiendo con el correr del tiempo y de la práctica, ¿no? Sobre todo, que realmente en la vida ni nadie nos exige sacrificio, sé que vivimos mucho mejor, pero el no sacrificio requiere honestidad. Y ahí está complicada la cosa. Y requiere poner límites, y ahí está complicada la cosa. ¿Mm? Así es, muy cierto, Elía. Me hizo acordar, en Colombia hay dos santuarios muy conocidos, que es el de Buga, el de la Virgen de la Milagrosa, y otro que es el Monserrate en los cerros de Bogotá.
Entonces los domingos hay una romería que suben a pie el cerro para rezarle pues a la Virgen de Monserrate, pero hay unos devotos que lo hacen, incluso lo suben arrodillados, ¿no? Y llegan con las rodillas sangrantes porque creen que con eso Dios ve su sacrificio y por lo tanto los va a perdonar, ¿no? Y lo mismo sucede en Buga, en la ciudad de Buga, que cuando llegan a esa basílica de Buga, también hay un parque y entonces 100 metros antes comienzan a avanzar hacia esa basílica ar- sobre el pavimento arrodillados, desplazándose arrodillados, o sea, lacerándose. Y cree que con eso van a obtener el perdón de Dios, o sea, que Dios va a ver mi sacrificio y por lo tanto voy a ser perdonado, voy a conquistar el amor y voy a conquistar la salud o la paz o lo que estoy pidiendo en el fondo como contraprestación a los pecados, esos pecados que me impiden acceder al amor y a la paz, ¿no? O sea, esa idea del sacrificio la tenemos muy, muy arraigada y mientras no la sanemos, no podemos experimentar el verdadero amor. En ese sentido, como tú dices, se requiere mucha honestidad porque hay que mirarlo de frente, como lo dice el texto aquí, ¿no? O examinarlo de frente, esa Y culpa, aprender a decir para que no, poderla Oscar. perdonar, ¿no? Aprender a decir que no, perdón. Sí. O aprende, como dice la lesión de repaso, estas 200, de estas 20 lesiones de repaso, de la 201 a la 220, en la respuesta a la tentación no quiero este pensamiento, ¿no? O sea, se me atraviesa un pensamiento no amoroso y le digo, no, no quiero este pensamiento. Lo que quiero es, y entonces pongo de frente, adelante la idea del día, ¿no? Soy el perfecto, el santo Hijo de Dios mismo, bueno, lo que sea, ¿no? Pero es eso, es decirle no al ego y afirmar el amor. Eso es lo que tenemos que hacer en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, cada vez que se nos atraviese un pensamiento no amoroso. Y lo tenemos que hacer de manera constante, y la única manera. Oscar, ahora yo volví al Camino de Santiago y me llamó mucho la atención en uno de los pueblos que estuve, había pues una construcción antigua y había como una iglesia y bueno, entonces fui a preguntar y me dijeron que pues había como una tiendita de cosas religiosas y la señora me dijo, no, esto es un albergue de unos monjes. Pero acá este albergue es de silencio y de sacrificio. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues solamente pueden tomar un caldo, es lo único que pueden tomar o comer. No pueden hablar. Habían como tres habitaciones, pues no me dejaron entrar, pero que solamente habían esos tres espacios destinados y que eran unas camas, me imagino que como unas literas o algo así, como unas habitaciones comunales, que había una misa, pues como una celebración, pues o sea, yo llegué, no sé, a las 4:15 era la misa, que terminaban la misa y que todo el mundo se tenía que ir a acostar en silencio. Y yo decía, ¿cómo? O sea, los hacen acostar a las 5. O sea, ¿cómo es? Entonces digo, bueno, ¿y mañana cómo se puede venir mañana? No, 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 la gente se levanta, se toma el caldo y se va. Ah, o sea, se tienen que ir temprano. Sí, a las 7 ya se tiene que haber ido todo el mundo. Yo decía, wow, o sea, ¿cómo es el proceso para ellos em, en esos albergues? Pues me imagino en esos religiosos. De verdad que es un sacrificio y es un proceso diferente. Pues uno puede ir con una intención y claro, en cada lugar al que llegas, pues orar y hacer un pedido o hacer, bueno, yo practiqué mucho psicoterapia durante el camino, eh, pero bueno, cada quien irá con una intención, ¿no? Ve uno personas con tal cantidad de peso en esos morrales y con tal cantidad de cosas que no pueden ni caminar.
Había gente que iba con rosario en la mano, había gente pues en unas condiciones que uno dice, pero ¿cómo caminan? Pero ahí continúan. Entonces, pues de verdad que son unas creencias que están muy arraigadas y pues por lo menos desde la religión, eso es lo que se piensa, ¿no? Como que si no hay sacrificio y no hay dolor, no es de verdad. Ujú. Sí, cierto. Se estaba pensando que yo estoy viviendo un par de años en España y nunca hice el Camino de Santiago. Mm, Me quedé como con las ganas de hacerlo, pero desde el punto de vista religioso, hacer ese recorrido es como un acto sacrificial, en cierta manera, sí, para la religión yo creo que para los sí. creyentes, ¿no? Mm, Y obviamente para los clérigos también. Y pues hay, digamos, determinadas corrientes religiosas dentro del cristianismo que trabajan mucho el tema de el cuerpo como la expresión de la tentación. Entonces, no solamente está el ayuno, está el autoflagelo, por ejemplo. Yo conocí templos, monasterios donde habían también las celdas donde se autoflagelaban, ¿no? mm, Y dormían sobre una litera de tabla, no había ni siquiera un colchón ni una colchoneta, o sea, era la mayor incomodidad posible como parte de que yo voy a someter el cuerpo para purificarme, ¿no? Finalmente es eso lo que ellos buscan, la purificación a través del cuerpo, pero eso no es propio del cristianismo y no hay muchas tradiciones. Recordemos la historia de Buda, también su primera fase fue ser asceta, ¿no? Y el equivalente del ascetismo en el hinduismo, en el Islam eran los faquires. Y en la Grecia clásica hace 2500 años eran los filósofos cínicos. Así que, y en el cristianismo, pues tenemos los monjes autoflagelantes, ¿no? El culpable es el cuerpo, ¿no? Así que, bueno, eso es parte también de la cultura del sacrificio. bueno. Y es más, muchas gracias, Anita. Nadie más. Bueno, entonces vámonos con el siguiente párrafo. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 9? Iba a comentar algo, Oscar. Adelante. Aún se escucha cuando se termina una carrera o logras un estatus en una jerarquía o algo, valió el sacrificio. La frase, valió el sacrificio. Aún se escucha. Sí, claro. Mm, O sea, es una creencia que por ahí no vemos esto de los monjes que se toman un caldito o están encerrados y en silencio como sacrificio, pero como creencia de idea mental todavía está y muy, muy instaurada porque, por ejemplo, en mi familia, eh, mis hijos tuvieron la posibilidad de estudiar en la facultad, a su vez trabajar para seguir estudiando y cuando logran, esto del sacrificio vuelve a aparecer. ujú. Pero como un premio. Vos te sacrificaste, trabajaste, estudiaste, terminaste, lograste tu sueño. Y es una creencia que creo que como que tiene muchas variables y desde el punto de vista de decir el sacrificio por lograr algo que te va a dar más eh, bienestar, se puede decir, se lo puede tomar como algo mejor para ese sueño feliz, ¿no? Que todos buscamos. Es un tema muy, muy Y amplio. fuerte
y que tiene muchísimas, muchísimas variantes para mirarlo. Sí, así es, Patricia. Es una cultura del sacrificio y la tenemos muy arraigada en el inconsciente colectivo y en el individual nuestro. Casi que gran parte de todo lo que podríamos decir, el marco conceptual de Un Curso de Milagros es ayudarnos a deshacer esa idea del sacrificio, esa idea de la expiación, ¿no? Que necesitamos sacrificarnos o sacrificar a alguien para obtener lo que queremos. Y, y si no logramos sanar esa parte en nuestra mente, es muy difícil avanzar espiritualmente. Es muy difícil volver a unificar nuestra mente con la mente de Cristo. Eso es esencial que lo tengamos en cuenta, porque es, digamos, mm, la única manera real de abolir la culpa de nuestra conciencia. Y cuando yo logre sanar la culpa, también voy a sanar todo miedo y voy a sanar mi mente. Pero tras eso está la idea del sacrificio, que la tenemos que examinar y la tenemos que perdonar. Mm. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay nadie más, vámonos con el párrafo 9. ¿Quién nos colabora con el párrafo 9? Si quiere lo leo, Oscar. Adelante, Lucía, gracias. Dice, no lograrás ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple sus promesas y te desposeerá de todo. Tampoco puedes ser un anfitrión solo en parte. Tienes que elegir entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta, pues estas son las únicas alternativas que existen. Has intentado transigir miles de veces a fin de reconocer la única alternativa por la que te tienes que decidir. Sin embargo, reconocer esta alternativa tal como es lo que hace que elegirla sea tan fácil. La salvación es simple por ser de Dios y es, por lo tanto, muy fácil de entender. No trates de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior. En ti se encuentra tanto la pregunta como la respuesta, lo que te exige sacrificio, así como la paz de Dios. Muchas gracias, Lucía. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 9? A mí me parece muy interesante saber que cada vez es más rotundo la afirmación que no necesitamos aguas tibias. Aquí no necesitamos aguas tibias. Aquí se es o no se es. Y nos lo repite una y otra vez y nos lo muestra de diferentes formas y vuelve y nos saca a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Usted quiere estar arraigada en lo que no le da paz o quiere entrarse y adentrarse en lo que realmente es? Entonces por allá llega su vocecita y dice, yo no voy a soltar todo lo que tengo. No, no, no. Y entonces ahí que vuelve y empieza a maquinar la mente, esa maliciosamente mente y, y te da como un respirito de decir, bueno, sí, ya me equivoqué, ya listo, está bien. Voy a volver a coger el control. ¿Y ese control es de quién? Entonces ahí dice uno, entonces quiero ser anfitrión de qué o de quién. Inmediatamente caemos en la cuenta de que
tenemos que ser siempre anfitriones de Dios. Y cuando somos anfitriones de ese amor y de esa unidad, de ese renacer, en realidad lo que nos está diciendo es que podemos renacer en cada instante, en cada hora, en este momento. Dice uno, wow, qué maravilla, pero que fuéramos cada vez más conscientes de eso, sería una maravilla. Y saber aún que estamos en este sueño y que en este sueño tenemos la oportunidad de despertar de la manera más amorosa que nos lo muestra por todos los lados. Entonces eso a mí me da como mucha alegría saber que siempre puedo elegir. Y yo desde esa elección quiero ser anfitriona, anfitriona de la paz, de Dios. anfitriona de la unión, anfitriona del amor que soy. Entonces eso me llena mucho el corazón, de verdad que sí. Muchas gracias, Anita. No, así es. Y el curso nos va a insistir una y otra vez, siempre tenemos que elegir. O elegimos al ego o elegimos a Dios, elegimos el miedo o elegimos el amor, pero tenemos que elegir. No podemos, como decimos popularmente en Colombia, prenderle una velita a Dios y otra al diablo. No podemos creer que podemos poner un pie en el cielo y otro en este mundo. No podemos pensar que, como la metáfora de las dos canoas, navegar por el río de la vida poniendo un pie en una canoa y el otro pie en otra canoa. Siempre la corriente nos va a separar y nos va a exigir una definición. Y el curso no transige en eso. Siempre, siempre nos va a pedir que, que elijamos, ¿no? A mí me parece muy hermoso en la pedagogía del curso que cuando se llega al capítulo 31 del libro del texto, que se supone que ya hemos leído, estudiado y comprendido todo el texto del curso de milagros, toda su metafísica, que nos está explicando, pues, lo que es Dios, la verdad, el amor, la paz perfecta, y también nos describe al ego y la importancia de decirle no al ego, como decía Eli hace rato. Jesús es consciente que vamos a seguir metiendo la pata, vamos a seguir cometiendo errores, ¿no? Y no nos va a decir, brotos, ¿qué es lo que te estuve enseñando? Sino que con mucho amor nos dice, hijo mío, elige de nuevo, hermano mío, elige de nuevo. Y es eso, lo que tenemos que hacer una y otra vez, así caigamos en la tentación de, de volver a cometer errores. Jesús siempre nos va a llamar nuevamente a que elijamos de nuevo, elijamos siempre el amor, elijamos siempre a Dios, elijamos siempre la paz. Veámoslo todo desde el amor y la paz. Es eso. Y por eso el curso es sencillo y es simple, como él lo dice, porque simplemente estamos eligiendo entre dos opciones. Lo que nos está pidiendo es que la elección sea absoluta, total, que no puede ser parcial, porque si es parcial, lo único que estoy haciendo es darle continuidad a la mente dividida, a la mente separada, al conflicto interno. Es eso. Así que, en ese sentido, el curso sí es sencillo, es muy simple. Lo difícil es tomar una determinación en términos absolutos, o sea, me sitúo en el campo del amor y nada más del amor. Es eso. Y ese es mi fuerte, mi castillo, mi muralla, ahí me asiento desde el amor. Y desde ahí contemplo todo y desde ahí me relaciono con todo. Pero llegar a hacerlo realidad absoluta es un proceso que lo vamos trabajando día tras día a través del perdón. ¿Alguien más sobre este Sí, párrafo yo, nuevo? Elida. sí, que me parece que esto de transigir es un autoengaño muy común
en el que caemos, porque es como cuando decimos, y sí, me gustaría tener un poquito más de paz, un poquito más, por lo menos la que tengo, como para poder seguir trabajando y sacrificando. ¿No? O sea, hacemos esas negociaciones con la vida y lo único que hacemos es autoengañarnos, pero de una manera vil, no nos damos cuenta, por cierto, hasta que nos damos cuenta que o somos esclavos o somos libres, no hay opciones. No podemos ser un poquito esclavos, un poquito libres. Sí, así es. Lo que tú decías, hay que ser muy honesto y a la vez muy humildes. En el, en Sí, el canto así. de la oración nos decía Jesús que en la escalera de la oración, o sea, desde los peldaños más bajos bajos de oración hasta el más alto, nos elevamos a través de la humildad. O sea, es imposible subir en los peldaños de la oración si no somos humildes. O sea, tenemos que reconocer que es el amor o Jesús o el Espíritu Santo el que nos guía en ese ascenso de la oración y no que nosotros sabemos cómo hacer las cosas, es entregarnos. Entonces, tener la humildad de entregarnos al amor y dejar que el amor nos guíe. Así que se requiere honestidad para examinarnos y humildad para recorrer el camino del amor, sin pretender imponerle nuestras condiciones al amor porque serían las condiciones del ego. Así que se requiere honestidad y mucha humildad. Mucha humildad. ¿Alguien más? Bueno, repasemos este párrafo entonces. No logrará, no logrará ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple sus promesas y te desposeerá de todo. O sea, yo no puedo ser un rehén parcial del ego y creer que me voy a zafar de él más adelante. Si yo me convierto en anfitrión del ego y digo que no, que es parcialmente, eso no es cierto. El ego también exige compromisos totales, ¿no? Y por lo tanto, cualquier cosa que nosotros, cualquier concesión que le hagamos al ego, él la va a aprovechar y nos va a desposeer de todo. Tampoco puede ser su anfitrión solo en parte, o sea, es imposible que yo sea anfitrión del ego solamente en una parte, porque también nos va a exigir la totalidad. Tienes que elegir entre la libertad absoluta, y esto es el amor, y la esclavitud absoluta, que es el miedo y el ego, pues estas son las únicas alternativas que existen. O sea, en este mundo, desde la perspectiva del curso, solamente tenemos dos opciones: la libertad absoluta, que es el amor o Dios, o la esclavitud absoluta, que es el ego, el miedo y la culpa. Y el sacrificio, obviamente. Has intentado transigir miles de veces a fin de evitar reconocer la única alternativa por la que te tienes que decidir. O sea, a lo largo de nuestra vida hemos transigido con el ego miles y miles de veces, ¿no? Tratando de evitar reconocer la única alternativa y esa única alternativa es Dios o el amor, el perdón. Y es la única alternativa por la que nos tenemos que decidir, pero hemos transigido miles de veces tratando de evitarla. Sin embargo, reconocer esta alternativa tal como es la que hace que elegirla sea tan fácil. O sea, nos dice que si reconocemos esta alternativa, el amor, el perdón, la paz, a Dios, tal como es, si la reconocemos tal como es, se nos vuelve una alternativa fácil. La salvación es simple por ser de Dios y es, por lo tanto, muy fácil de entender. ¿Por qué es fácil de entender? Porque es elegir solamente el amor y nada más que el amor, elegir la paz y solamente la paz,
elegir la dicha y nada más que la dicha, ¿no? Elegir la plenitud del ser y nada más que eso. Elegir siempre a Dios y no más. Por eso es simple y por eso se vuelve fácil para quienes logren elegirla de manera absoluta. No trates de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior, o sea, la salvación, Dios y el amor nunca están afuera. Nunca intentemos proyectarla porque afuera no hay nada, ¿no? En ti se encuentran tanto la pregunta como la respuesta, lo que te exige sacrificio, así como la paz de Dios. O sea, en mi interior se encuentra la pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo llego a Dios? Llego a través del perdón, del amor y la paz. Y esa es la verdadera respuesta. Y eso lo tengo yo dentro de mí. Pero también dentro de mí está lo que me exige el sacrificio, lo que te exige sacrificio, que es el ego, así como la paz de Dios, que es el Espíritu Santo. O sea, dentro de mí, de mi mente dividida, está la idea de sacrificio y también el amor de Dios. Finalmente yo tengo que elegir, tengo que decidir. Y eso es lo que me está pidiendo Jesús, que elijamos, que decidamos, que es imposible tenerlos a ambos a la vez. Donde está el amor no está el miedo y donde está el miedo no está el amor. Así que elijamos a favor del amor. Como nos dice en otro texto, elige siempre a favor de Dios y su reino. O sea, elijamos siempre a favor del amor. Elijamos siempre a favor de la paz. Es eso lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, con eso terminamos este subtítulo 10, que es el de la hora del renacer, que es como una introducción al subtítulo 11, que es la Navidad como símbolo del fin del sacrificio, que es el subtítulo siguiente, pero este lo vemos la semana entrante para que le demos inicio y lo veamos como una unidad completa. Así que lo que es coherente con lo que acabamos de ver, porque es como la Navidad es el fin del sacrificio, ¿no? Porque la Navidad se va a reinterpretar como el renacimiento del amor en nosotros, ¿no? Y por lo tanto eso también implica, pues, el renunciar a la idea del sacrificio. Pero lo veremos la semana entrante, así que damos por concluido la jornada de hoy, terminando este subtítulo 10. Vámonos con tener claro varias cosas. Por un lado, que mientras nos aferremos al tiempo y al mundo, vamos a aplazar el regreso a Dios, que implica el retorno a la eternidad. Y que lo que nos impide llegar a Dios es la idea del sacrificio y que tenemos que sanar y perdonar eso. Y que lo que nos plantea la idea del sacrificio, lo que subyace es la atracción de la culpabilidad. Así que si yo sano la idea de culpa o los pensamientos de culpa, pues también voy a sanar el miedo, pero también la idea del sacrificio, porque el perdón no requiere ningún sacrificio, simplemente el perdón yo reconozco que la culpa y el miedo son errores en mi mente, no son pecados, y que con la ayuda del Espíritu Santo puedo deshacerlos. Y por lo tanto, si perdono la culpa y el miedo, no necesito de ningún sacrificio. Lo único que tengo es que desechar la idea del sacrificio, perdonarla, porque el perdón del amor jamás exige sacrificios. El amor simplemente ofrece amor y nada más que amor. Y eso es lo que Dios es, y es hacia Dios en que nos encamina, hacia donde nos encaminamos. Eso es, así que demos por concluida la jornada de hoy. Muchas gracias por
haberme acompañado, que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde nos encontremos, y que Dios les bendiga y que seamos muy felices. Gracias. Amén. Gracias, bendiciones para Gracias. todos. Gracias, Oscar, y a todos. Hasta el Gracias, miércoles. gracias. Bueno, hasta el próximo Muchas gracias. miércoles. Gracias. Chao, chao.